desde antes del mundo crear, y en tu gracia nos has regalado el poder responder. Así que aquí estoy, mi única pasión eres tú. Buenas tardes, días, noches. No sé la hora que estés viendo este video, pero me da mucho gusto que podamos estar nuevamente en contacto a través de estos medios. Ciertamente es por gracia y misericordia del Señor quien nos sostiene día con día. Y me gustaría recordar un pasaje de Santiago que nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y en medio de esta crisis que estamos pasando a nivel mundial o global, a nacional, y pues también como personas que nos ha llevado el Señor a reflexionar de cómo estábamos viviendo nuestro cristianismo y cómo estábamos llevando nuestra vida en Él. Es un tiempo para que sigamos clamando, buscando su rostro, la dirección de cómo, hacia dónde nos quiere llevar como iglesia, como personas. Esta prueba no solamente forja o aumenta nuestra fe o la hace crecer, sino también forja nuestro carácter y la forma en la que nosotros nos conducimos, de tal forma que al ser moldeados por Él podamos glorificarle como Él es digno y como se lo merece. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar con una oración. Señor, tú eres grande y todopoderoso, no hay nadie como tú, y en este tiempo te adoramos, te alabamos, Señor, porque eres digno, Señor. Reconocemos, Señor, tu poderío, tu majestad, tu soberanía en nuestras vidas, Señor, y que todo está bajo tu control. Gracias te doy por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, que hoy pueden escuchar estos videos. Rogándote, Señor, que esta palabra que vamos a aprender, el conocimiento que vamos a adquirir, no solo esté en nuestra mente, sino que también pueda estar en nuestro corazón para ponerlo en práctica, Señor, y que tú seas exaltado y glorificado, Señor. Ayúdanos a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, y dar a conocer a aquellos que aún no saben quién eres, Señor, tu poder, tu magnificencia, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a empezar. Sométete diariamente, parte 2. La semana pasada veíamos un recuadro de Leonardo da Vinci en donde nos enseñaba, o bueno, nos mostraba que los discípulos estaban como a los lados y Jesús era el centro. Y era una verdad que nosotros, tú y yo, estábamos viendo. El centro de nuestra adoración debe ser Cristo, el centro de nuestras vidas debe ser Cristo. Y si no lo es, bueno, es porque quizá haya pecado en nuestras vidas o hay pecado en nuestras vidas. Entonces también veíamos cómo Paul David Tripp nos decía acerca del proceso de pecado, cómo podía empezar con un deseo muy simple, algo muy sencillo, hasta llevarlo a un grado de castigo, que decíamos era porque tú, Dios, no hiciste, ahora yo. Y entonces poníamos una serie de condiciones que lejos de ser algo que podíamos hacer en contra de Dios, en realidad era en contra de nosotros. Ese pecado solamente nos lastima a nosotros y nos separa de lo que verdaderamente vale, que es el poder estar en su presencia, el poder ver su gloria. Entonces yo los animaba a algunos de ustedes y a los que nos hicieron el favor de apoyar a sus papás con sus tareas, que pudieran seguir repasando este proceso, y los animo a todos a que lo puedan aprender, no así como de memoria, y ahora sigue demanda, y ahora sigue necesidad, sino que podamos tenerlo presente para que cuando venga esa situación podamos detectarlo inmediatamente y llegar a un arrepentimiento. Y yo la semana pasada les decía, bueno, Cristo fue tentado, Cristo fue probado, pero Él no cayó en pecado a diferencia de todos nosotros. Él pudo resistir esa prueba, pero yo no les dije cómo, y fue intencional porque hoy vamos a aprender justamente cómo Cristo pasó esta prueba, y era algo muy importante. Vamos a ver Mateo 4, lo vamos a ver del 1 al 8, lo vamos a ver a través de un video que me gustaría reproducirles, y también que puedan ustedes verlo, lo repito, Mateo 4, del 1 al 11. Espero que todos tengan sus cuadernos de apuntes para que puedan verlo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo. Estos medios tecnológicos son buenos para poder aprender. Entonces, ahí está.
eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Bueno, aquí podemos ver muy claro el pasaje explicado por un video. Y algo que me gustaría que notaras que hizo Jesús o que sabía Jesús es que él conocía la palabra. Bueno, puede decir, bueno, maestra, es que él era Jesús. Sí, pero tú y yo también tenemos la posibilidad de conocer su palabra. Tenemos la Biblia, podemos saber qué es lo que ha hablado al pueblo de Israel y a nosotros. Entonces, es muy importante que sepamos que para poder pasar la prueba, nosotros necesitamos tener conocimiento de ella, saber qué es lo que dice, porque lo contrario no importa si tú te encuentres en una tentación, si no conoces de la palabra, difícilmente va a venir a tu memoria los pasajes o los versículos con los que puedes tú alinearte a su voluntad. Y bueno, me gustaría ponerte algunos ejemplos de cuando pasamos por ciertas pruebas, que en realidad es muy común que a veces pasamos por eso y cómo podemos lidiar con ellas. Por ejemplo, hay muchos programas hoy en día en la televisión que dicen groserías, que tienen o contenido, escenas que no están bien. Entonces, lo que nosotros debemos tener presente son esos pasajes. Por ejemplo, ver un programa de televisión obsceno, que es lo que les decía. La palabra en Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, cuando tú veas algún programa que está fuera de contexto, que no es correcto, que tu espíritu está diciendo y discerniendo que no es correcto lo que está pasando, proyectando en la televisión, recuerda este pasaje o recuerda otros pasajes que te lleven a decir, bueno, vamos a quitarlo y no vamos a verlo, ¿no? Otro muy común es cuando nos enojamos, y bueno, enojarse no es malo, es parte también de como seres humanos, pues no nos agradan ciertas cosas, pero una cosa es el enojo y otra cosa es llevarlo a un nivel más alto en donde estamos pecando y atentando en contra de algún hermano, de mi mamá, de mi papá. Entonces, cuando ese enojo quiera dar rienda suelta y llegar a pecado, Colosenses 3, del 12 al 13 nos recuerda, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros.
Entonces es muy importante que si tú quieres dar rienda suelta y golpear y ofender o no sé cómo puedas reaccionar ante un enojo, recordemos esto, que antes de pecar el Señor nos dice que nos vistamos de mansedumbre, de humildad, de benignidad, ¿no? Así como Él nos perdonó y también nosotros perdonar a aquellos ofensores o a aquellos que nos llevaron a hacer ese enojo, ¿no? Entonces, ese es uno también que es muy común y que todos lo hacemos o ya hemos llegado a tener algún problema con ese tipo de situaciones, es cuando quieres criticar, ¿no? Cuando algo no te parece y lejos de ir y exhortar al hermano o decirle a la persona, oye, pues mira, esto está así pasando, preferimos decírselo a otro y empezar a chismear y hablar atrás de esa persona, y eso es algo que no agrada al Señor. Tito 3:2 nos dice que a nadie difamen que no sea pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. No importa si no es hijo de Dios y si es alguien de tu escuela que no conoce de Él, ninguno de nosotros debemos de criticar ni de decir. Al final recuerden que aunque seamos creación, que sean creación o que seamos hijos de Dios, estamos mostrando su viva imagen y estaríamos atentando o diciendo cosas en contra de la imagen de Dios, de su gloria, ¿no? Entonces no debemos de criticar, y Tito nos dice que nos vistamos, que mostremos mansedumbre, seamos hombres amables, ¿no? Otra de las cosas es cuando queremos quejarnos de las circunstancias. Habrá cosas que no nos gusten o no nos agrade lo que estamos pasando. Y a veces cuando no nos gusta algo, más que decir, bueno, gracias Señor porque tú tienes un plan, empezamos a decir cosas en contra de Él, ¿no? Incluso llegamos a maldecir y a negar y a renegar, y miren, ese hombre saca muchas cosas de su boca. Cuando queramos quejarnos de alguna situación, recordemos lo que Tesalonicenses 5:18, primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que si te encuentras en una situación en la que no te sientas muy cómodo o que no estés contento, que sea desagradable, recuerda que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces Él tiene un propósito y un plan por el que pases esas circunstancias, y debemos tener contentamiento en nuestro corazón en todo momento. Entonces, cuando venga ese deseo de quejarte de la situación, de las circunstancias, recuerda este pasaje también y otros más que también te pueden ayudar. Otro, por ejemplo, muy común es cuando queremos rebelarnos en contra de nuestras autoridades, ¿no? A veces no estamos muy de acuerdo con cómo están haciendo las cosas, pero lejos de ir y decírselo, decir, oye, mira, podemos hacerlo así, o de criticar a nuestro gobierno, es orar por ellos y ponerlos en manos de Dios. Por esto que dice 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior. No importa de qué autoridad se trate, Dios la ha puesto ahí con un propósito, y tú o debes orar por ella o puedes acercarte también, si es alguien cercano a ti, algo que quizá no te agrade, dialogarlo, ¿no? Tampoco es que nosotros tengamos la razón y, ay, porque eso y ya lo voy a revelar. No, no, no. Es acercarnos con sabiduría y decirles qué es lo que pensamos al respecto. Y tal vez él nos pueda o ella nos pueda decir por qué es que lo está haciendo de esa forma. Al final es la autoridad y al final es sabe lo que puede estar haciendo, ¿no? Entonces, cuando queramos rebelarnos con una autoridad, así sea la cosa más simple, como que te digan, ve y lava los trastes antes de ponerte pero y rebelarte contra de ellos. Mejor recuerda este pasaje. Por causa del Señor debemos someternos a toda autoridad, ¿no? Y otra también que es muy común, esto en jóvenes y adolescentes, esto se debe a los procesos de cambio que están funcionando en nuestros cuerpos o en sus cuerpos. Y ahora ya estoy más grande. Cuando quieras dar rienda suelta a esas fantasías sexuales, recuerda que eso no debe dar vueltas en tu cabeza. Es como un pajarito, ¿no? Imagínate que va pasando un pajarito por acá y entonces pues está el pajarito ahí, ¿no? Y una cosa es, bueno, ya pasó, ¡shoo! Fuera pajarito. Y otra cosa es que dejes al pajarito que anide aquí y se queden en sus pensamientos. Ojo cuando queramos dar pensamientos, dar cabida a esas riendas, ¿no? No es algo que agrada al Señor. Y 2 Corintios 10:5, la verdad es un pasaje que me gusta muchísimo, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pasaje me gusta mucho porque todas aquellas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, sean personas, sean argumentos, sean ideas, sea lo que sea o lo que venga, debemos someterlo a la autoridad de Cristo, y Él es el quien dominará nuestro corazón, nuestros cuerpos, para que podamos soportar esa prueba y esa tentación.
Entonces, ¿cómo podemos someternos diariamente? A través del conocimiento de su palabra, a través de el buscar su rostro y que haya menos de nosotros y más de Él. Y si hemos caído en pecado, así debemos correr a la cruz de Cristo para pedir perdón y misericordia por lo que hicimos. Entonces, cosa fácil no es, pero hay una esperanza. Cristo lo pudo hacer y hoy su vida es por nosotros. Entonces tú y yo tenemos la esperanza de poder hacerlo, ¿no? Esta frase es una verdad fundamental y yo te pido que la escribas ahí en tu cuaderno de notas que dice: el cristiano, tú y yo, sus hijos, debemos someternos nuestra mente, corazón, voluntad diariamente al Rey Jesús, quien promete un galardón en el reino por venir. Repito, someter mente, corazón y voluntad. Todo pensamiento, toda idea, toda creencia debe ser sometida al conocimiento de la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Todo sentimiento que se gesta en nuestro corazón debe ser sometida. Nuestra voluntad también debe ser sometida. Hay veces que queremos hacer cosas contrarias a la palabra y que son muy obvias y a veces otras no tan obvias, pero que están fuera de su voluntad, ¿no? Tú sabes quizá que alguna amistad que tú digas, pero es que yo quiero ser su amigo, su amiga, pero sabes que esa persona puede mal influenciarte y lejos de acercarte al Señor te va a separar. Puede ser muy popular o puede quedarte súper bien o hacerte reír, pero si tú sabes que esa persona, lejos de ser una persona que te edifique, va a ser una persona que te aleje o que te lleve a hacer cosas que no agraden al Señor, aunque sea tu voluntad y tú quieras conocer y es otra amistad, Señor, no le juegues al Dios, somete esa voluntad a Cristo y Él traerá amigos que realmente puedan edificarte unos a otros, ¿no? Y bueno, Jesús además de eso dice, bueno, sometes esto, promete un galardón cuando venga su reino. Tú y yo no debemos estar enfocados en eso, es algo que Dios nos da, es una promesa que Él la tiene para nosotros, pero no es por lo que debemos de hacerlo, no es como, Señor, porque quiero esa promesa es que lo voy a hacer. En realidad es porque amamos al Señor y porque deseamos hacer su voluntad. Y si no está eso, pregúntale, Señor, ¿realmente yo quiero hacer tu voluntad? Y si no, pues ríndete a Él y dale cuentas y entrégale cuentas a Él, ¿no? Entonces, hay algo aquí, una pregunta que me gustaría hacerles. Hay veces que los cristianos tienen como ciertos temores de someter su voluntad. ¿Has pensado, y la pregunta dice, ¿puedes nombrar algunos temores específicos que los cristianos tienen en cuanto a seguir a Dios y someter su voluntad a Él? Es decir, ¿tú sabes por qué un cristiano no querría someterse a la voluntad de Dios? Yo pensé en algunas y una de las que más me ha acercado, que decía, bueno, quizá esta puede ser una, es cuando tenemos miedo a cuando Dios, permíteme, es cuando tenemos miedo a que la voluntad de Dios nos pueda doler o pueda ser difícil. Pero déjame te digo esto, cuando tú estás en la voluntad de Dios, puede ser difícil al principio y puede costarnos trabajo, pero al saber que estamos en su mano y estamos siguiendo su voluntad, las cosas estarán bien. Aunque sea difícil, podremos pasarlo y caminar después en pleno gozo y las cosas irán fluyendo porque Él está en soberanía en ello. Y cuando no estamos en su voluntad, cuando estamos queriendo ir en contra y no querer hacerlo, puede que las cosas al principio pues digan, esto está padrísimo, me la estoy llevando muy bien, pero después vienen las complicaciones porque estamos lejos de su voluntad. Él sigue siendo soberano, pero estamos desobedeciendo algo que Él quería que hiciéramos o algo que Él quería que viviéramos y que por nuestra voluntad no lo estamos haciendo. Creemos que a veces el hacer su voluntad puede llevarnos a un sufrimiento, pues puede dolernos un tiempo, puede ser complicado, pero sabemos que cuando estamos en su voluntad podemos caminar en fe, en confianza de que Él está en soberanía en nuestras vidas y Él está en control de ello, ¿no? Entonces es un error que a veces cometemos como cristianos, pensar que, bueno, quizá sufra o me duela, ¿no? Pero pues al final hay algo y con esto terminamos la clase y que también se los voy a dejar de tarea, es que revisen unos pasajes. Y en un resumen breve de estos pasajes, a veces creemos que el vivir la vida como nos gusta o como queremos nos va a llevar a un gozo. Pues puede ser que temporalmente podamos estar bien, pero lo cierto es que cuando estamos separados de Dios, el que sigue es la muerte.
Cuando estamos en su voluntad, aunque sea difícil esta tierra, sabemos que vamos a vida. Y veíamos en alguna de las lecciones que escoges, camino de vida o camino de muerte. Entonces, tú podrías decir, bueno, pues mi vida yo la dediqué a hacer las cosas que quería y fui muy feliz, sí, pero esta es temporal. Y la vida en el Señor no es temporal, la vida del Señor es eterna. Y entonces puede no ser fácil, pero al final sabemos que llegamos a un punto en donde podremos verle cara a cara, en donde podremos estar junto a Él, y creo que ese debe ser un anhelo tuyo y mío en todo tiempo. Someter nuestra voluntad al Señor no es cosa fácil, pero déjame decirte una cosa, Cristo ya lo ha hecho y su vida hoy está en nosotros. También somos morada y templo del Espíritu Santo, y Él nos permite y nos guía para que podamos someternos día con día a su voluntad. Entonces, confía, aunque sea difícil estar en su voluntad, o no siempre, hay veces que la verdad son tiempos de refrigerio y de paz, el saber que estamos con Él, y un gozo profundo que nadie te lo puede quitar. Sea cual sea la situación, al estar en su voluntad, estaremos bien, porque Él está con nosotros y Él es el Dios todopoderoso, soberano y Rey de Reyes. Así que bueno, con esto terminamos. Les dejo unos ejercicios, yo los invito a que los hagan, se tomen un tiempo de reflexión. Recuerden que estas clases no es nada más para que aprendan, ya me aprendí la historia, ya sé que dice esto, ya tengo una pregunta, ya sé cómo responderla. No, es de tu vida diaria. Es de cómo vas a caminar como un joven cristiano, como un adulto cristiano, y todo lo que hoy siembres en un futuro cosechará, y esperemos y rogamos al Señor para que esto que estamos aprendiendo hoy pueda ser para su gloria en un futuro. Y bueno, entonces cerramos con una oración. Padre, gracias por esta palabra que nos das tú, que es tu Espíritu Santo quien nos revela, Señor, cómo debemos someternos día con día. Te ruego, Señor, para que cada uno de nosotros no voltemos a ver las cosas terrenales y pasajeras, sino que voltemos a verte a ti, Señor, a lo eterno, a lo que verdaderamente tiene valor, Señor, que es poder estar en tu presencia, que es poder vivir para ti. Te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y entonces, al principio te puse una canción que decía, tú nos llamaste desde antes del mundo crear, y con tu gracia nos has dado la posibilidad de responder. ¿Cómo vas a responder ante este conocimiento que hoy aprendiste? Hoy sabes que debemos someternos diariamente. Las consecuencias del pecado cuando no nos sometemos. ¿Y cómo podemos someternos? ¿Cómo vas a responder a esto? Tu vida es para darle gloria y honra al Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.